Finalmente llegó el día en el que vamos a poder empezar a operar los ETFs en el mercado local, tanto en pesos como con dólares. Este es un instrumento que era muy esperado y muy pedido por todos los inversores locales, dado que permite con muy poco patrimonio armar una cartera diversificada, idealmente para sostenerla a largo plazo. Uno de los consejos que le gusta dar a Warren Buffett para todas las personas que le piden consejos de inversión y justamente no se dedican al ámbito financiero, sean maestros, sean profesores, sean tal vez empresarios, pero que se dediquen a otra rama de negocios, es que inviertan su dinero en un fondo indexado. ¿Qué es un fondo indexado? Un fondo indexado es un instrumento que sigue a determinados activos que componen ese índice. Y acá es donde tenemos los ETFs que se dedican justamente a eso. Un ETF que replique a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos constituye un ETF que sigue a un índice. Y la ventaja ahí es que esas 500 empresas van cambiando, no siempre son las mismas empresas. Las 500 empresas más grandes hoy no eran las 500 empresas más grandes hace 10 años, y sin embargo ese índice va cambiando de manera dinámica, teniendo siempre las 500 empresas más grandes en capitalización bursátil y más importantes de Estados Unidos. ¿Qué ventaja nos da esto? Que invirtiendo en este ETF vamos a tener siempre las 500 empresas mejores de Estados Unidos. Va a haber empresas que salen de la cartera, va a haber empresas que ingresan, va a haber empresas que tienen más ponderación porque son más grandes y otras que son más chicas que van a ponderar menos, pero siempre vamos a tener a las 500 mejores empresas. Entonces, con la inversión en un instrumento como un ETF indexado en este caso, vamos a tener siempre lo mejor, por lo cual no vamos a tener que realizar un seguimiento. Es una inversión completamente pasiva, con la que invirtiendo hoy en un ETF lo podemos tranquilamente mantener durante 40 años y sabemos que siempre vamos a tener lo mejor, y eso me parece algo increíble para el inversor local que por ahí no se dedica a esto, que quiere realmente pensar en su futuro y tener un plan de retiro de backup porque no cree en el sistema previsional argentino. Y esta herramienta va a permitir, con la simple acumulación de estos instrumentos, tener un buen pasar económico en los próximos años. En relación al ETF este que sigue a estas 500 empresas, se denomina SPY. Ese es el ticker con el que se va a operar. Probablemente hoy o en los próximos días ya aparezcan para comprarse y venderse en el mercado local, depende cuándo lo habilite cada broker, pero hoy idealmente sería el día 0 en el que empiezan a cotizar. Este ETF va a seguir a las 500 empresas más grandes, como ya lo estuve mencionando, por lo cual no requiere de una administración activa ni de comprar ni vender este instrumento. Simplemente acumular posición. Si baja de precio vamos a poder comprar los ETFs más baratos y seguirlos acumulando a lo largo del tiempo. Las ventajas y desventajas. La principal ventaja es que con muy poco capital vamos a poder tener una cartera diversificada. ¿Por qué digo muy poco capital? Porque este ETF, si bien en Estados Unidos cotiza a $450 aproximadamente, acá como CDR va a operar con un ratio, va a operar a la 20ª parte del valor en Estados Unidos, por lo cual va a estar en torno a $24-25 cada nominal y vamos a tener el mismo rendimiento que el activo original en Estados Unidos. Entonces con $25 vamos a tener una cartera diversificada en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que automáticamente se va a acomodar en el mismo precio del ETF sin tener que realizar absolutamente nada. La segunda es que es un activo vinculado a un activo que cotiza en dólares. El subyacente, que es lo que representa, es el ETF de Estados Unidos, del SPY, que está valuado en dólares, por lo cual nuestro ETF acá va a subir de valor en pesos siempre que nuestra moneda se devalúe, y se devalúa desgraciadamente bastante frecuente. Medido en dólares, se va a comportar igual que el ETF de afuera. La tercera ventaja es que nosotros simplemente podemos acumular posición de manera pasiva en este instrumento sin tener que pensar mucho. Si siempre vamos a tener las 500 mejores empresas, sabemos que a lo largo del tiempo estas empresas van a seguir subiendo de valor y siempre vamos a tener las 500 mejores. Salvo escenarios que hubo puntualmente de caída del mercado, como pudo haber sido en el 2020 por el tema de la cierre de las fronteras, o como fue en crisis anteriores como en el 2008, donde se tuvieron rendimientos negativos. A lo largo del tiempo el rendimiento es positivo. El rendimiento del índice Standard & Poor's 500 en los últimos 10 años se ubicó en el 15,87% aproximadamente. Es decir, es donde anualmente tuvo un rendimiento distinto a ese valor, pero el promedio dio esa tasa. De hecho, acá los puse justamente en la publicación. En lo que fue 2021, el ETF del Standard & Poor's 500 tuvo un rendimiento del 28,59%, por encima de la media. En el 2020 rindió 18,25%, por encima de la media. 2019 rindió 31,29%, una barbaridad, por encima de la media. 2018 rindió menos 4,45%, por debajo obviamente de la media y con una pérdida de capital. De esta misma manera tuvimos rendimientos de los más variados en los últimos años. Y cuando uno piensa en usar este instrumento como inversión a largo plazo, tiene que realmente pensar en un largo plazo. De pensar en armar una cartera de inversión de 10, 20, 30 años, entre más largo mejor, porque el interés se va acumulando de manera compuesta. Entonces, pensando en una cartera para nuestro retiro de acá a 30 años,
Estamos hablando de que el rendimiento promedio de este índice en los últimos 30 años fue del 8,29%, si bien en los últimos 10 fue mayor y se está acelerando la velocidad de crecimiento. Vamos a tomar un valor conservador, que fue lo que rindió en promedio el ETF durante los últimos 30 años, donde en el medio hubo un montón de crisis. Tuvimos la de 2008, donde el ETF cayó un 39% de valor y muchas crisis más en el medio. Pero con un rendimiento del 8,29% podemos de manera conservadora tratar de planificar o ver qué nos puede deparar el futuro, con un capital invertido inicialmente hoy de $10.000 y un aporte anual de $1.000, que estamos hablando de menos de $100 por mes. Realizando la capitalización del 8,29% de acá a 30 años, con ese aporte de los $1.000, acumularíamos un patrimonio de unos $228.000. En el año 31, cuando nosotros nos retiremos, si se quiere, esos $228.000 van a seguir generando intereses en el 8,29% anual, o por ahí una tasa mayor. Entonces ya sobre ese capital que nosotros acumulamos, por los intereses vamos a tener anualmente un rendimiento de unos $18.000 aproximadamente, que en términos mensuales serían el equivalente a unos $1.500. Creo que ese valor para lo que es la vida o la calidad de vida en Argentina puede aportar mucho para que nosotros, si alquilamos, podamos seguir pagando el alquiler, si tenemos que pagar una obra social, pagar la obra social, y que complementemos lo que es la seguridad previsional que nos va a dar el gobierno, que vaya a saber uno cuál va a hacer en ese entonces. Entonces, en periodos largos de tiempo es un instrumento excelente para invertir. No sirve tanto si uno quiere invertir a 5 años, porque no sabemos si justo en el año 4 o en el año 5 vamos a tener una caída del 30 o el 40% del activo y bueno, perdamos una gran parte del capital. Pero sí, en periodos realmente largos se puede hacer la diferencia, y justamente si a los 31 años ya tenemos como rendimiento de ese activo o de ese capital invertido unos $18.000 anuales, ni siquiera tenemos que empezar a vender el patrimonio acumulado y podemos vivir incluso de los intereses. Si en algún año obviamente tiene un rendimiento negativo, podremos empezar a utilizar parte del capital, pero la idea es que nos sobre de acá a los próximos 30 años, empezando a invertir a los 30, jubilándonos o retirándonos a los 60, y con una expectativa de vida de 30 años adicionales. Creo que me parece una decisión bastante acertada, tan solo invirtiendo un capital de menos de $100 por mes, empezar a planificar un futuro. Obviamente quien pueda aportar más tendrá un mejor pasar económico y un mayor capital, y quien pueda aportar menos tendrá un menor rendimiento, va a ser porcentualmente el mismo, pero va a tener un menor capital acumulado y menores resultados a lo largo del tiempo. Pero por ese lado me parece algo muy interesante para cualquier persona que no esté invirtiendo en el mercado de capitales, que se pueda abrir una cuenta comitente, que pueda empezar a comprar este instrumento y acumularlo a lo largo del tiempo, a medida que obviamente cada uno pueda, pero pensando realmente en un horizonte de inversión largo. ¿Cuáles son las desventajas de este instrumento al momento de invertir? Primero es que los activos que componen esta cartera son activos de renta variable, no tiene magia adentro. Las 500 empresas son 500 empresas que cotizan en bolsa. Tenemos Apple, Facebook, Microsoft, Google, Nvidia, Adobe. 500 empresas que cotizan y ponderan en este índice son las que representan el comportamiento del ETF. La suma de todas esas empresas hacen el rendimiento positivo o negativo de este ETF. Y en situaciones donde se produzca una caída del valor del mercado, el ETF va a rendir negativo, como ya nombré los rendimientos de varios años, pero donde rinda positivo, el promedio va a ser que se compensen lo que son las pérdidas. Por eso, de ahí una de las desventajas es que al ser activos de renta variable no podemos predecir el comportamiento. No sabemos de acá a un año, a 2 o a 3 cuánto va a estar, pero si la estadística nos sirve de algo, en términos históricos siempre fue positivo, y entre más largo sea el periodo de inversión, más posibilidades vamos a tener de tener una capitalización mayor y ganar más dinero a lo largo del tiempo. La segunda desventaja es que no podemos elegir las empresas que componen este índice. Si a nosotros, por ejemplo, dentro de la cartera no nos gusta Tesla, porque hasta hace un año la empresa venía perdiendo plata en la fabricación de autos, si bien a futuro por ahí es mucho más brillante, por ahí no la queríamos en nuestra cartera. Nosotros no podemos decidir qué forma parte de este ETF. Siempre son las 500 empresas más grandes, las 500 empresas que más dinero ganan, y de hecho hasta hace un par de años Tesla, por perder dinero, no formaba parte de este ETF. Así que se incorporó recientemente porque empezó a ganar plata. Y bueno, por ese aspecto no vamos a poder elegir las empresas que forman parte de la cartera, que por ahí para el inversor que no se dedica a analizar empresas, esto puede ser una ventaja, porque ni siquiera tiene que sentarse a pensar qué es lo que tiene dentro de la cartera, simplemente tiene que ir acumulando posición a lo largo del tiempo.
Bueno, volviendo por ahí a la parte de las ventajas, algo que me olvidé es que uno tiene liquidez, mucha liquidez sobre estos activos, lo puede vender en cualquier momento de manera inmediata o con liquidación en 48 horas y no tiene que esperar que ocurran 10 años, 20 años, 30 años, uno simplemente puede liquidar el 100% de la cartera si tiene una determinada situación de fuerza mayor y necesita el capital. Que a diferencia de otras alternativas de retiro, donde uno lo penaliza, por ejemplo, hay muchos casos, creo que son seguros de retiro de algunas empresas, Zurich o Swiss Medical, donde uno aporta al valor del dólar oficial y cuando va a retirar el dinero le tendrían que dar dólares. En la situación actual eso no existe. Existe un cepo y si uno va y le pide los dólares a la empresa o lo que aportó a Zurich o lo que aportó a Swiss Medical, si es un seguro o un aporte que uno esté haciendo en Argentina, le van a devolver pesos. Y nadie sabe qué es lo que va a ocurrir de acá a 30 años. Yo realmente no confiaría el futuro de mi retiro en un activo que cotiza en Argentina bajo las leyes argentinas y con todo lo que pueda llegar a pasar acá en Argentina de acá a 30 años. Yo directamente prefiero invertir en un activo que esté vinculado a algo del exterior, como son todos los CDR y como van a ser también los ETFs. Así que esa es una gran ventaja que tenemos los activos acá locales, los ETF que compramos en pesos, lo podemos vender contra pesos, lo podemos vender contra dólares, siempre van a subir con el valor del dólar a medida que nuestra moneda se devalúe y con el rendimiento del activo en el exterior, por lo cual estamos protegidos por los dos lados. Estamos protegidos de lo que es la devaluación, es una cobertura cambiaria, y por otro lado estamos protegidos porque estamos invirtiendo en un instrumento que tiene una rentabilidad que hasta ahora viene siendo superior a lo que es la inflación estadounidense, que hoy ya se encuentra en el 7% anual. Así que es un instrumento muy atractivo para invertir, siempre pensando a largo plazo, teniendo en cuenta que los rendimientos son variables. De corto plazo podemos tener rendimientos negativos de acá a un año y es algo perfectamente normal. Eso es algo que hay que comprender de entrada, que uno tiene que invertir y sinceramente olvidarse y seguir aportando o comprando ETFs pensando que en el largo plazo va a tener una capitalización mayor, porque es lo que viene ocurriendo en términos históricos y porque es imposible que 500 empresas desaparezcan de la noche a la mañana siendo las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, como sí puede llegar a ocurrir por ahí con un plan de retiro. Por ahí la empresa que lo administra desaparece, se funde y nuestro plan de retiro queda absolutamente en la nada. Y volviendo al mismo tema, hoy tenemos un contexto de cepo, donde si uno va y le pide los dólares que aportó a la empresa, porque le dijeron, si se quiere por ahí de manera media engañosa, que está aportando a tipo de cambio oficial, y uno dice, dame los dólares oficiales que estuve comprando, la empresa no le va a dar nada y le va a dar pesos. Y con esos pesos, si uno se da vuelta y quiere comprar dólares, lo va a tener que hacer al precio del MEP, que es el doble exactamente de lo que cotiza o de lo que aportó o de lo que esa persona tendría que tener hoy de patrimonio acumulado, incluso con el rendimiento, que además, si uno va y lo pide de haber empezado por ahí hace 2 años, tiene una penalización y encima le entregan menos capital en pesos de lo que venía aportando. Así que por ese lado también lo creo como una ventaja, invertir en algo que no esté tan atado al mercado argentino, al sistema previsional argentino, que francamente está quebrado. Hay más gente que consume de los que aportan, se sigue jubilando cada vez a más gente, los aportes o lo que recibe la gente de jubilación es cada vez menor y la calidad de vida cada vez también va empeorando a lo largo del tiempo. Así que como una alternativa a quien ya piense que por ahí va a tener un seguro por parte, una jubilación por parte del gobierno por todos los aportes que hizo, tener por ahí este plan de reserva que en el peor de los casos lo va a tener que utilizar y en el mejor de los casos le quedará por ahí para sus hijos o para sus nietos, pero es algo que me parece indispensable por el poco aporte que uno tiene que hacer para invertir en esto y por el poco seguimiento que uno le tiene que realizar a este instrumento a lo largo del tiempo. Dejar pasar de lado esta oportunidad. Obviamente queda en la conciencia de cada uno qué es lo que quiere hacer. Pidan asesoramiento antes de entrar de lleno a este instrumento, porque si bien traté de acá más o menos cubrir todos los riesgos que hay en el medio, por ahí algo se me quedó de lado, por ahí la situación particular de una determinada persona hace que no pueda invertir en este instrumento. Por ejemplo, si uno quiere ingresar en dólares y está comprando dólar oficial, no lo va a poder hacer. Si uno compró el bono dólar MEP con AIB30, tampoco lo va a poder hacer. Hay un montón de restricciones en el medio que hay que solventar antes de poder invertir en este instrumento y ver si realmente se alinea con las necesidades de una persona. No es un instrumento pensado para una persona que tiene 55 años y se quiere jubilar a los 60, está más orientado para alguien que pueda dejar el capital invertido por 10, 20, 30 años, 40 años obviamente, entre más sea mejor porque se va a seguir capitalizando y rápidamente se van a llegar a los millones de dólares con muy poco dinero. Esa es la maravilla del interés compuesto. Bueno, cualquier consulta o duda que tengan, quedo a disposición. Obviamente estos instrumentos, si ya tienen cuenta en algún broker, consulten con su broker cuánto se va a operar, consulten con su broker, con su asesor asignado, si les conviene o no invertir en este instrumento. Por mi parte, cualquier persona que quiera arrancar a invertir, estoy a disposición para resolver cualquier duda. Muchas gracias.